Quedan algunos minutos para el cierre de la rueda bursátil en la Argentina. Vamos a hablar con Lucas Caratini de Buenos Aires Valores de BAPSA, que está en comunicación con nosotros. Hola, Luqui. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo fue el día de hoy a partir de los conflictos internacionales bélicos en los mercados? Cierta cautela por la premura que planteaba Joe Biden acerca de que no hubiera represalia de parte de Israel hacia Irán. Pero ¿cómo se comportaron los mercados? No, sin dudas, bueno, tenemos la repercusión geopolítica por un lado y te diría que también sigue latente todo lo que es el tema de las subas de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? A Claro. contramano, si querés, de la actitud que se espera o descuenta el mercado que va a tomar la Fed, que es de baja de tasas de referencia en este caso, lo que ya son las tasas largas, por ejemplo, la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro, que suele ser la tasa de referencia, hoy está subiendo, con lo cual te das cuenta que el mercado está teniendo más aversión al riesgo, por plantearlo de alguna manera, con lo cual todo lo que son los activos más riesgosos, como pueden ser, por ejemplo, los bonos argentinos, las acciones argentinas cotizando en el exterior, están experimentando bajas considerables. Y también Obviamente, como decimos pensaba, siempre, Santi, sí, con toda la suba seguimos estando positivos, ¿no? Pero hoy es un claro. día complicado en el exterior. Pensaba Luqui si Estados Unidos sabe que en cualquier escalada bélica de cualquier lugar del mundo, el mayor consumo es de combustible. Por el movimiento de Sin duda. tropas, por el traslado de las tropas, por los movimientos que hay de país a país. Y una suba en el petróleo haría peligrar este 3 y pico que está teniendo la inflación de los Estados Unidos, y eso haría subir la tasa. ¿Crees que eso también está un poco en la cabeza del inversor? Bueno, te sumo, Sandy, también, si querés, Estados Unidos estuvo usando fuertemente su reserva estratégica de petróleo, con lo cual la misma en niveles de inventarios está en niveles considerablemente bajos desde una perspectiva histórica, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que Estados Unidos también tiene que recomponer esas reservas, te agrega también una potencial presión a lo que es los precios, ¿no? De hecho, el conflicto en Medio Oriente es fundamental porque ahí pasa el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa prácticamente la mitad de todo el Claro. comercio mundial con una parte del mundo, con lo cual no solamente en este caso para el combustible, que es un problema obviamente también, sobre todo por el impacto en cascada que tienen los precios, sobre todo pensando desde el punto de vista de la logística, ¿no? Y Sería no también un está muy problema para la lejos, parte... no está muy lejos de la otra ruta también, porque Egipto y el canal de Suez puede llegar a tener Exacto. algún tipo de inconveniente también, ese canal que separa un poco África de la parte Medio Oriente. Lo que vamos a meternos en el mercado local, ¿cómo quedó o cómo está cerrando el índice Merval? Medido en pesos y medido en dólares. ¿Por qué? Porque hemos visto que se ha valorizado un poco el tipo de cambio en el día de hoy, y si crees que tiene que ver con esto o tiene que ver con el atraso cambiario que puede llegar a haber y que ya está dicho por muchos analistas. Bueno, el índice Merval está ligeramente negativo en pesos, está cerrando en torno a los 1.240 puntos aproximadamente. En dólares, si querés, estamos prácticamente en los mismos niveles del viernes, porque el dólar, sorprendentemente para todos, sigue bastante estable. Hoy tuviste un ligero repunte, si querés, de lo que son los dólares financieros, pero bueno, un banco central que sigue acumulando reservas por un lado, superávit. Obviamente, como discutimos siempre con vos, Santi, hay que ver qué tan sostenible es, pero por lo pronto el superávit lo tenés también, con lo cual, desde el punto de vista cambiario, vemos calma, sobre todo, y te diría que en un contexto que el dólar, en este caso, se está apreciando a nivel mundial, es bastante Claro. sorprendente que los dólares financieros tengan esta dinámica, ¿no? Yo te Luqui, diría, el la apreciación mercado, cambiaria... a ver, Sí. porque quiero unirlo con una información que tuvimos hoy, que es la gira de Luis Caputo a los Estados Unidos y a contactarse con el Fondo Monetario. ¿Cuánto está descontando que Luis Caputo vuelva con las manos vacías el mercado? ¿Podría ser una sorpresa que haya un financiamiento extra a la Argentina? Yo te diría que sí. En caso de haber financiamiento extra, sería una sorpresa para el mercado, porque yo te diría que lo que está descontando en mercado, si se quiere, no es que el fondo te dé un financiamiento extra, sino más bien creo que lo que te está descontando el mercado es que la Argentina tenga las condiciones para, a fin de año, principio del año que viene,
pueda nuevamente ingresar al mercado internacional de crédito en este caso. ¿Por qué? Porque la deuda la tenemos que rolear. No necesitamos financiamiento nuevo, por decirlo de alguna manera, sino necesitamos rolear la deuda que ya está emitida, ¿no? Algo parecido a lo que te pasa en el mercado local. La Argentina no está emitiendo nueva deuda para financiar al fisco o al tesoro, en este caso, sino para hacer cambio de deuda, como por ejemplo es una operación que hizo el otro día el tesoro, que es básicamente hacer colocaciones de deuda en pesos, en este caso, para hacer frente a los pagos de deuda que vencen a mitad de año de la deuda externa, ¿no? En dólares. Con lo cual, te diría, si hubiese financiamiento, sería algo que se va a tomar de forma positiva por el mercado. Yo no creo que vaya a ser algo que el fondo nos va a habilitar de corto plazo, ¿no? Claro, un mercado que no cree que pueda llegar a haber alguna liquidez extra. Vamos a meternos en el Merval, vamos a meternos con las acciones líderes y como sabemos que la mayoría está en rojo, decime si hay algún verde en el mercado. No, te diría que hoy prácticamente lo único que no bajó fue la acción de Vima, la acción de la bolsa, que terminó prácticamente neutras por momentos, pero hoy está prácticamente todo el panel general, el panel líder, perdón, en este caso, rojo. Te diría prácticamente todo explicado por la baja fuerte de las acciones en el exterior. Claro. Y en líneas generales debería sostenernos un poco una suba de la cotización del dólar financiero en este caso, porque no nos olvidemos, tenemos un efecto tipo de cambio local también. Como no estamos viendo ese efecto tampoco, no ayuda al sostener los precios en pesos en este caso, ¿no? Claro. Vamos al tridente. ¿Cómo están YPF, Pampa y Galicia, el tridente argentino, para entender cuánto es la caída y cuál es el precio? Bueno, en el exterior los 3 ADR, que son las 3 acciones que, como bien dijiste vos, insignia y insignia de los diferentes sectores también, están con bajas de entre el 6 y 7% aproximadamente. Te diría muy en línea con el mercado, no que haya algo fundamental de alguna de las acciones puntuales en este caso. Obviamente, como ya hablamos el viernes también, Santi, de las subas que vienen estos papeles, es bastante marginal la baja. El tema cuál es, obviamente hablar de un movimiento de un 7% en una acción nos parece mucho. Yo te diría que para el caso de los activos argentinos no es algo que nos debería despertar algún tipo de alarma por lo pronto, sobre todo teniendo en cuenta que es generalizada la baja. De hecho, vos vas a lo que es el resto de los mercados emergentes y también están experimentando bajas muy fuertes, ¿no? Vamos a fijar precio, Luqui, a nivel local. ¿Cuánto vale la acción de YPF? ¿Cómo cerró la acción? Exacto, no te quiero mentir. Si la tenés ahí a mano, porque exacto, no te quiero mentir cómo cerró. No lo tengo. La busco yo, no hay problema. Yo tengo que las cotizaciones líderes, el panel de YPF, ya te digo, a ver si lo tengo acá porque no me lo deja ver. No importa, mientras te pido que me cuentes qué pasó con el riesgo país y con los bonos. Bueno, los bonos también. Los bonos experimentaron bajas de alrededor del 1,5-2%, dependiendo qué bono miremos, con lo cual obviamente repercute en una suba del riesgo país de aproximadamente un 1%, pero nuevamente es más por el contexto de acople del mercado argentino al resto del mundo emergente que por algo local, algo idiosincrático de Argentina. Yo te diría que sacando la volatilidad que probablemente veamos en estos días en el exterior por todo el ruido geopolítico, vamos a seguir viendo una compresión del riesgo país, teniendo en cuenta que la curva soberana argentina está invertida, ¿no? Los bonos más cortos argentinos rinden considerablemente más que los largos, con lo cual, sin discutir qué puede pasar con la parte larga de la curva en este caso, es muy probable que para los bonos cortos, como por ejemplo el GD30 y el L30, que son los bonos soberanos, si querés, de referencia por excelencia, yo soy un convencido que vamos a seguir viendo una compresión fuerte de lo que es el rendimiento para ver un reacomodamiento de la curva, sobre todo. Contrarrestando lo que vos decías de las caídas tan fuertes en el mercado de Wall Street, en el mercado local YPF se ubicó en 21.825 puntos con una caída de solo el 1,65, me parece que es una caída bastante moderada. En el caso de Pampa se ubicó en 1.842 pesos con una caída un poco más pronunciada de 3,27, y en el caso de Galicia, un sector sumamente favorecido, el bancario, en estas últimas jornadas bursátiles. Galicia quedó por debajo de los 3.000, Luqui, 2.900.